Pensemos en el antiguo Egipto. Es una civilización que, de alguna manera, parece que desafió al tiempo, ¿no? Duró más de 3000 milenios. Y su legado, bueno, está ahí, escrito en piedra, en la arena, y nos sigue fascinando hasta el día de hoy. Pero, a ver, ¿cuál fue su secreto? O sea, ¿cómo es que una cultura pudo florecer de una manera tan increíble y por tanto tiempo en medio de uno de los desiertos más áridos del planeta? La respuesta, literalmente, fluye a través de su historia. Bueno, empecemos por aquí, porque para entender Egipto, lo primerísimo, es entender su corazón líquido, el Nilo. Es que el Nilo no era simplemente un río, era de verdad la columna vertebral de Egipto. Funcionaba como una superautopista para el comercio, para moverse, para comunicarse. Era una fuente de alimento, claro, pero sobre todo era el origen de la vida en una tierra que sin él sería completamente inhabitable. Y esto nos lleva a su regalo más grande, el limo. Cada año, sin falta, el Nilo se desbordaba y dejaba atrás una capa de esta tierra negra, súper fértil. Este era el verdadero oro de Egipto, la base de toda su riqueza y pues la garantía de que iban a sobrevivir un año más. De hecho, la vida entera en Egipto giraba en torno al pulso del río, que era súper predecible. Su calendario no tenía 4 estaciones como el nuestro, no. Tenía 3, y todas dictadas por el Nilo: la inundación, la siembra y la cosecha. Un ciclo perfecto que moldeó por completo su forma de ver el mundo. Con la vida asegurada gracias al río, los egipcios pudieron levantar la vista, mirar hacia el cielo y empezar a construir para la eternidad. Y así es como entramos en la primera gran era de esplendor, el Imperio Antiguo. Y aquí hay algo fascinante, que es el concepto del faraón. No era solo un rey, para nada. Era considerado un dios en la tierra. Su misión sagrada era mantener el Ma'at, que es como el equilibrio, el orden cósmico. Si el faraón hacía bien su trabajo, el Nilo se desbordaría, las cosechas crecerían y Egipto estaría bien. Su poder era total y, sobre todo, divino. Para que nos ubiquemos un poco, la historia de Egipto se divide como en 3 grandes momentos de poder. Primero, el Imperio Antiguo, la era de las pirámides, que es la que estamos viendo. Después vino el Imperio Medio, una época de renacimiento. Y finalmente, el Imperio Nuevo, que fue la cumbre de su poder militar y expansión. Y si hablamos de la grandeza del Imperio Antiguo, esta cifra lo dice todo. Se usaron 2.300.000 bloques de piedra, y algunos pesaban hasta 15 toneladas, para construir una sola cosa, la Gran Pirámide de Keops. Es una hazaña de ingeniería que, honestamente, hoy todavía nos cuesta entender. Y ahí, vigilando estas tumbas gigantes, encontramos a la Gran Esfinge, un guardián eterno con una mirada que ha visto pasar milenios. Está tallada directamente en la roca y une la fuerza de un león con la inteligencia de un faraón, probablemente Kefren, un símbolo increíble del poder real. Ahora demos un salto en el tiempo. Después de algunos periodos de caos, Egipto resurge y lo hace más fuerte que nunca en su tercera gran era, el Imperio Nuevo, su verdadera edad de oro. En esta época, la forma de enterrar a los faraones cambió por completo. Dejaron atrás las pirámides, que al final eran como letreros gigantes que gritaban, «Aquí hay tesoros», y se pasaron al sigilo. Empezaron a excavar sus tumbas en el secreto Valle de los Reyes, escondidas bajo tierra y decoradas de una forma espectacular. El Imperio Nuevo nos dejó figuras legendarias. Por un lado, tenemos a Hatshepsut, una de las poquísimas mujeres que llegaron a ser faraón. Su reinado fue de paz, de comercio, de construir. Y por otro lado, a Ramsés II, el Grande, un guerrero imparable y un constructor casi obsesivo, que dejó su rostro en piedra por todo Egipto. 2 maneras muy diferentes de gobernar. Y la cantidad de riqueza que acumularon era sencillamente increíble. Se dice que Amenofis III, uno de los faraones de esta época, era literalmente el monarca más rico del mundo. El oro de Nubia llegaba a Egipto a raudales, financiando templos y palacios con un lujo que no podemos ni imaginar. Pero ojo, toda esta riqueza, todo este poder, estaba al servicio de una idea central, una obsesión para los egipcios: la vida después de la muerte.
Y para ese viaje, la preparación lo era todo. La momificación era un proceso sagrado y súper detallado. Se sacaban los órganos, menos el corazón. El corazón se quedaba porque creían que ahí estaba la inteligencia, la conciencia. Luego, el cuerpo se secaba con sal de natrón y al final se envolvía con muchísimo cuidado. El objetivo, que el cuerpo quedara intacto para que el alma pudiera encontrarlo en el más allá. Y después venía el momento clave, el juicio final. En el más allá, el corazón del difunto se ponía en una balanza contra la pluma de la verdad. Si el corazón, libre de pecados, pesaba menos que la pluma, se le concedía la vida eterna. Pero si pesaba más, su alma era devorada y desaparecía para siempre. Era, digamos, la prueba definitiva. Al final, la civilización egipcia decayó, como todas, pero su legado es tan resistente como sus monumentos. Y durante siglos, sus secretos se quedaron ahí, mudos, atrapados en una escritura que nadie podía entender. Hasta que en 1799, unos soldados franceses encontraron esto, la piedra de Rosetta. Y fue la llave que lo cambió absolutamente todo. Tenía el mismo texto en 3 escrituras distintas, y una de ellas era griego antiguo, que sí se podía leer. Gracias a ella, Jean-François Champollion logró lo imposible. Descifró los jeroglíficos y le devolvió la voz a 3000 años de historia. El poder divino del faraón, ese viaje tan complejo al más allá. La civilización egipcia fue un universo fascinante, nacido, al final, de las aguas de un río. Pero la historia no se ha acabado. Y esto nos deja con una última pregunta. Con cada nueva excavación, ¿qué otros secretos